puesto que los que practican ese culto de haber sido purificados para siempre no tendrían ya conciencia de pecado. Por el contrario, con esos sacrificios se renueva cada año la conciencia de los pecados, porque es imposible que pueda borrarlos la sangre de toros y machos cabrios. Por eso, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esa voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno de nuestro Dios. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. No callé tu justicia, antes bien, proclamé tu lealtad y tu auxilio, tu amor y tu lealtad. No los he ocultado a la gran asamblea. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus hermanos, y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: ahí fuera está tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En la época de Jesús, había lo que se conoce como la casta sacerdotal, es decir, había un grupo de personas
que el sacerdocio no es que se heredara, pero si eras de la casa de Aarón o de una de las casas de los que venía desde antiguo, tenías derecho y podías pertenecer a esa casta o a ese grupo. Y entonces el sumo sacerdote a su vez podía hacer que su familia perteneciera a ese grupo y podían acceder al sacerdocio o a la casta sacerdotal porque su padre o su abuelo habían sido parte de ellos. Con lo cual se transmitía por la sangre o por la carne los títulos. Uno podía ser sacerdote porque su padre o su abuelo o cualquiera de ellos lo era, no por las obras. Jesús establece ya una diferencia clara entre la relación con Dios y la relación con los hombres. Y en esa relación ya no depende de quién eres hijo, de quién eres hermano, quién es tu pariente. La relación que él ejerce dice, tu relación con Dios depende de ti. Tú puedes estar tan cerca de Dios como en la medida en que cumplas con lo que yo te mando, en la voluntad de Dios. Y así se conoce ya en la historia, por ejemplo, personas que han llegado a ser santas con una vida intachable y sin embargo algunos de sus familiares o de algunos de sus hijos inclusive alejadísimos de Dios y viceversa. Recuerdo un caso de uno de los, no quiero decir el nombre porque no estoy seguro, pero uno de los grandes asesinos en la Segunda Guerra Mundial, era un nazi que tenía a su haber miles de muertos, que persiguió a los judíos, a los cristianos, etcétera, y sin embargo su hijo se hizo un monje y está predicando, o ya habrá muerto, en una comunidad en África, y Dios no le tuvo en cuenta lo que fue su padre, sino que la relación con él va en función de la entrega y de la que cumpla la voluntad. Puede ser que el padre estaría alejadísimo de Dios y sin embargo el hijo no, el hijo estaba unido a Dios, de tal forma que la relación con el Señor, y eso tiene que ver también con la gracia que uno recibe, va en función de lo que yo hago, no de lo que soy, no de quién soy hijo. Muchas veces a mí la gente se acerca y me dice, usted que está cerca de Dios, pida por esto. Mi cercanía con el Señor, ojalá que sea muy cercana, pero no está en función de que soy sacerdote, sino en la medida en que cumplo la voluntad de Dios y que cumplo con lo que Dios me ha encargado. De tal forma que es como yo cumpla con lo que Dios quiere, lo cerca que estoy de Dios. Y puede ser, y creo que será en general, muchas almas sencillas que están mucho más cerca de Dios que muchos obispos inclusive. ¿Por qué? Porque ellos están atentos a esa voluntad, pensando que alguno de los obispos, de los miles que hay, no está tan cerca. Jesús le dice, cuando le dicen, ahí afuera está tu madre y tus hermanos, Él aprovecha ese momento no para negar a su familia, sino pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y establece esa categoría. Los que cumplen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre, mi hermano, dice mi hermana y mi madre. Ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. Ahora la pregunta es, ¿cuál es mi relación con Él? ¿Yo qué tan cerca estoy de Él? ¿Yo me puedo considerar a Jesús como mi hermano? Y se entiende en la medida en que yo cumpla con lo que Dios quiere. Y se repite continuamente, y yo lo he repetido ahora, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios yo la divido en dos partes. Primero, en cumplir los mandamientos, en cumplir todo lo que Jesús me enseñó. El no robar, no matar, etcétera, pero además vivir la caridad, la sencillez, la entrega, dar la vida por los demás, etcétera, etcétera. Que eso todo lo debemos hacer, no podemos, debemos. Y en segundo lugar está, ¿qué hago por Él?
¿Qué es lo que Dios concretamente me está pidiendo? Porque yo podría encerrarme en mi cuarto, no hacer nada, y entonces no estoy robando, no estoy matando, no estoy haciendo ninguna falta. Pero es que el seguimiento de Dios no solamente es evitar el mal, esa es la primera parte. Viene la segunda: ¿cuánto hago por los demás? Cada uno en sus circunstancias, en su situación. Eso va a medida. Un sacerdote será en su ministerio, un padre de familia, una madre de familia será en su casa, en su trabajo, con sus vecinos. Ahí es donde se da. ¿Qué hago por los otros? ¿Hasta dónde me comprometo? ¿Hasta dónde cumplo a la perfección? Y en la medida en que yo cumpla con esa perfección, hasta en los mínimos detalles, en esa medida estaré cerca de Dios, y en esa medida seré su hermano o su hermana o su padre o su madre. Pero depende de mí, no depende de Dios. Dios me dijo: tú puedes estar cerca de mí, cumple. Ahora, aquí la pregunta que yo me hago y se las hago a ustedes es: ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? La primera parte la entendemos: evitar el mal, esa ya está. La segunda parte: ¿qué hago por los demás? ¿Qué me propongo? ¿Qué hago para salir de mi mundo, de mi vida, de mis intereses, de mis trabajos, de mis gustos? ¿Y en qué me preocupo? Porque todos tenemos alrededor mucha gente, una más cercana que otra, y todos podemos ayudar o debemos ayudar si quiero estar cerca de Dios. Los fariseos, ellos se dedicaban su vida en el templo a hacer sacrificios, a orar, a interceder, etcétera, y sin embargo no estaban cerca de Dios. Cumplían con la primera parte, no con la segunda. Y puede ser que muchos cristianos, porque creen que van a misa, porque creen que rezan, porque creen que no roban, no matan, no cometen adulterio, etcétera, ya son casi dignos de la santidad. Y no es cierto. ¿Qué hago por los demás? ¿Cuánto me comprometo para ayudar, para consolar? Puede ser que alguno diga: es que yo no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo, o tengo mucho trabajo en la casa, o tengo que cuidar a un enfermo. Es que ahí, ¿yo cómo trato al enfermo? Con paciencia, con caridad, con humildad, sirviéndolo, consolando, ayudando, etcétera. Ahí es donde yo tengo que revisarlo. O sea, la voluntad de Dios se adecúa a la situación que yo estoy viviendo, y por lo tanto cada uno tiene que definirlo. ¿Qué tan cerca estoy de Dios? ¿Qué tan cerca cumplo? ¿Realmente ya mis acciones, mis pensamientos, etcétera, es lo que Dios quiere? ¿Trato a los demás con la misma caridad, paciencia, humildad, sencillez? Que eso en el fondo es la santidad. En la medida en que yo me acerque a ese tipo de vida, en esa medida estaré cerca de Dios. Y Jesús ya dice en San Juan, ustedes cumplan la voluntad de Dios, dice, y pidan lo que quieran y se les concederá. Pero lo primero es cumplir con la voluntad. Ahora cada uno tiene que definir cada día, hoy, cuál es la voluntad de Dios. Hoy, en este día, ¿qué voy a hacer por los demás? No solamente evitar el mal, que eso se entiende, sino además de evitarlo, ¿qué más voy a hacer? ¿En qué me comprometo? ¿En qué sirvo? ¿A quién ayudo? ¿A quién visito? ¿A quién consuelo? ¿A quién perdono? ¿Con quién estoy cerca? ¿A quién le tengo paciencia? Entonces tendremos la certeza de que estaremos cerca. Y esto que nos pide el Señor no es fácil, porque a veces nos cuesta, es difícil. Puede ser que la persona en cuestión a la que servimos o atendemos o está cerca de mí no se lo merece, pero no se nos olvide que no lo hago por la persona. Yo no estoy midiendo si se lo merece o no. Yo hago esto porque Dios me lo pide, y por amor a Él lo hago. Por amor a Él sirvo, por amor a Él atiendo, independientemente si se lo merece o no. Ahora depende de cada uno. Si yo quiero ser de los íntimos de Jesús, yo lo decido. No importa que no tenga medios, no tenga recursos, tenemos vida, y en la vida se puede servir a los demás.
Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de toda su santidad. Oremos. Por esta ofrenda de salvación que te presentamos, Señor, enciende nuestro corazón con aquel divino fuego del Espíritu Santo, con el que de manera admirable inflamaste el corazón lleno de mansedumbre de San Francisco, por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo. Es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. De Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para vida eterna. Sangre de Cristo, guarde mi alma para vida eterna.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que este sacramento que acabamos de recibir, imitando en la tierra la caridad y mansedumbre de San Francisco, consigamos también la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.